Buenos días para todos. Muchísimas gracias por poder participar. Desde luego también a quienes no les ha sido posible. Esta reunión pues la vamos a grabar. Gracias por presentarse y claro, aclarando, insistiendo en ello, ¿no? Desde las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos a este conversatorio. Para el día de hoy, como pueden apreciar, estoy compartiendo pantalla. Eh, Tenemos un invitado muy especial. Para mí es una gran alegría reencontrarme y poder interactuar con Juan Carlos Pérez Ibarra. Juan Carlos es lecturer e investigador postdoctoral en la Escuela de Ingeniería y Medicina de la Universidad de California, Irvine, Estados Unidos. Es ingeniero electrónico de la Universidad de Los Llanos y tiene maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de San Pablo. Juan Carlos investiga en el desarrollo de tecnologías para la rehabilitación de deficiencias del movimiento y lo hace desde la robótica. Entonces, para mí es un gran honor contar con Juan Carlos. A Juan Carlos le agradezco muchísimo que nos acompañe. Y bueno, en mi labor como presidente del capítulo profesional de la Sociedad Colombiana de Robótica y Automatización de Sección Colombia, hoy voy a hacer una labor de moderación. Yo les solicito a los participantes que en la medida de lo posible, hola a todos, en la medida de todos, pues participen. La idea de hoy no es el caso de todos, desde luego, pero sí hay una gran cantidad, sobre todo de estudiantes, que creen que sus trabajos no son publicables. Hay diversas razones para ello. La idea tampoco es polemizar sobre esas razones, más si queremos motivarlos para que se arriesguen. Quiero preguntar si el profesor Baca, Harold Baca, se encuentra presente. Bueno, el profesor Harold Baca es profesor de la Universidad Distrital, coordina el programa de la tecnología en electrónica industrial que conduce a una ingeniería en el área de control de la Universidad Distrital. Para mí fue impactante porque yo estuve bastantes años después de volver de mi doctorado en Brasil sin publicar por un tema de falta de recursos. Y cuando llegué a Bogotá, que no es lejos de Villavicencio, de la tierra donde yo soy, me enteré que el Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones es gratis. No es pesado viajar, por ejemplo, de Villavicencio o Bogotá a presentar una ponencia. Entonces dejé un buen tiempo sin publicar, por lo menos en Congreso, eh, y me parece que ese Congreso es una gran oportunidad. Posteriormente haremos una presentación sobre este Congreso que en este año tiene la edición número 20. Para muchos que estamos en Bogotá y no encontramos un escenario para publicar muchas veces porque tengo que ir a otra ciudad o porque no tengo los recursos, a veces las ponencias hay que pagarlas, tenemos esta oportunidad tan interesante y las memorias se publican. Yo comencé publicando en congresos y hoy en día todavía lo hago. Eh, Llevo 2 años en la Universidad Distrital, tenemos 5 artículos publicados de congreso donde muchos de nuestros estudiantes son coautores. Ya empezaron a crear una hoja de vida para ganarse una posible beca para una maestría o un doctorado en el exterior. El profesor Juan Pérez y yo vivimos esa experiencia. Entonces, eh, Juan, le cedo la palabra, le agradezco muchísimo que nos colabore. Esto es una tarea, hoy estamos haciendo una tarea fundamentalmente social y académica. Hola, Henry. Ahí me pueden escuchar bien, ¿cierto? ¿Ahí me Sí, escuchan señor. bien? Sí. Oh, bueno, Sí, muchas gracias. Bueno, no, un gustazo estar acá, digamos, en esta charla. Eh, para mí, digamos, ha sido siempre una ambición mía compartir digamos, mi experiencia, lo que he podido vivir y lo que he podido hacer por fuera del país, compartirlo en Colombia. Entonces, este tipo de eventos, este tipo de charlas, eh, a mí me alegran, me estimulan, o sea, yo quisiera vivir participando en este tipo de eventos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Y pues voy a intentar que lo que Juan diga Carlos, sea de por cierto, máximo. déjame interrumpir. Sí,
No, Juan Carlos, pues de hecho debo pedir una excusa porque tal vez la primera charla debió ser más orientada a una conferencia al respecto de tus investigaciones, tus resultados. Sin embargo, esto se va a realizar, o sea, la invitación se va a repetir. Oh, no, no, tranquilo, no. Y digamos, sí, yo creo que lo que yo investigo es interesante, pero creo que este tipo de discusiones que son, digamos, del interés de todos, no importa no importa el tema, son aún más interesantes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por contar conmigo para esta charla en particular. Eh, Muchas gracias también por la presentación. Eh, voy a adicionar un par de cosas que yo, digamos, no se la envié a la hora de hacer, digamos, ese pequeño resumen de mi hoja de vida, pero dos cosas que creo que son relevantes para la charla, y es que yo he sido revisor en varias revistas de ingeniería, varias, y actualmente soy editor asociado de el Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, que es una revista que se enfoca, digamos, en el cruce entre ingeniería y rehabilitación, que es mi área de trabajo. Entonces, digamos que además del lado del que intenta publicar, también tengo un poco ya la experiencia del editor y el lado de la revista, que pues es muy importante saber eso a la hora de apuntar para publicar. Entonces, yo, digamos que voy a organizar lo que voy a decir en una serie de preguntas, y en las preguntas voy soltando un poco de mi experiencia. Pero yo creo que la primera pregunta que uno debe hacerse a la hora de discutir este tema es ¿por qué publicar? ¿Y por qué publicar esa? Yo creo que si uno tiene claro por qué publicar, eh, puede empezar a responder mejor si el trabajo de uno es publicable y si vale la pena el esfuerzo de publicar, que al final es un esfuerzo. Y yo creo que la primera respuesta es que lo que no se publica se pierde. Lo que no se publica desaparece, lo que no se publica es como si no hubiera existido para el mundo. De pronto uno pudo haber aprendido, de pronto la experiencia de uno fue buena, pero si usted no la publicó de ninguna forma, eso es como si no hubiera existido para el mundo. Usted no lo compartió, no hubo una discusión, nadie lo revisó, nadie lo puede revisar, nadie lo puede reproducir. Entonces, lo que no se publica se pierde en términos prácticos. Eso es lo primero. Entonces, nosotros ponemos un montón de esfuerzo en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestros prototipos, modelos, en todo lo que hacemos, eh, pero si no lo publicamos, todo ese esfuerzo fue en parte en vano. ¿Sí? Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que publicar abre puertas. ¿Sí? Y ahí entra mucho de lo que me ha pasado en la vida. Las publicaciones, para bien o para mal, y esto es una discusión que hay en todo el mundo, pero las publicaciones son la moneda de cambio en la academia. ¿Sí? Y si usted no tiene publicaciones, usted no tiene monedas en este mercado de la academia. Hay un montón de discusiones, como digo, si eso es bueno, si eso es malo, eso crea incentivos perversos, crea prácticas eh, no éticas, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, mientras la cambiamos, tenemos que aprender a vivir con ella. Y nosotros lo podemos hacer de una forma ética, podemos publicar, podemos crear artículos que creen valor y usar eso para digamos, ese mercado que yo estoy hablando. Entonces, la única forma de insertarse realmente en la conversación, en el tema que cada uno de nosotros trabaja, es mediante una publicación. ¿Sí? Entonces, si usted está desarrollando cosas en robótica, pero no publica nada, usted en realidad no puede insertarse en la conversación de la robótica en su tema particular a nivel ni local ni global. ¿Sí? Entonces, hay que publicar para que exista, para meterse en la conversación y para, digamos, usar esas publicaciones como el brochure que uno tiene, ¿no? Como lo que uno tiene para ofrecer. Digamos, esa es la primera pregunta. La segunda ya es, bueno, ¿qué significa publicable? ¿Sí? Entonces, para responder si mi trabajo es publicable, pues hay que entender qué es publicable. Y ahí yo voy a poner dos cosas. Uno es, yo creo que publicable tiene varias características, pues yo señalaría tres en particular. La primera es que lo que uno hace tiene que ser
de alguna forma relevante, ¿sí? Entonces, esa relevancia tiene que ver con el contexto. Entonces, esto que yo hice sirve para, ¿sí? Y esa respuesta usted tiene que saber ofrecerla y saber venderla. Sirve para tal cosa, ¿sí? Entonces, cada uno tiene, o sea, en las miles de ramas en la ciencia y en la ingeniería, puede haber miles de respuestas para esa pregunta, pero usted tiene que saber responder, este trabajo sirve para, y ahí lo entiendo. Eso es lo primero, relevante. Lo segundo es que tiene que ser original, pero ahí yo pongo un asterisco, porque la originalidad ha sido prácticamente eh, la principal barrera psicológica que nos ponemos a la hora de publicar es qué es original. Entonces, decimos, no, es que mi trabajo no es original, no es revolucionario, no está cambiando el mundo, no va a cambiar el mundo. Y resulta que eso no es originalidad, ¿sí? La originalidad no está en que usted, con lo que está haciendo, nadie se le haya ocurrido antes, nadie nunca en la vida haya hecho nada similar. Eso no es originalidad. La originalidad es que su trabajo lo haya hecho usted y que usted pueda demostrar que usted no está copiando simplemente otro proceso, ¿sí? Que usted haya creado un método, que usted haya establecido un método, que usted haya ejecutado ese método y haya obtenido unos resultados que usted va a compartir. La originalidad es eso, la originalidad no es crear algo nuevo completamente que a nadie se le ocurrió, porque eso en este mundo es supremamente difícil. El tercer elemento ahí es la claridad al presentar los resultados. O la claridad es el tercer elemento importante en si algo es publicable o no. Y es, uno no necesita escribir cosas crípticas ni cosas raras. No, es usted estableció un método, lo ejecutó y tiene unos resultados. Eso es lo que se tiene que publicar. ¿Sí? Esa es la parte de claridad en lo que es publicable. ¿Sí? Todo lo adicional, ¿sí? Puede que no sea publicable, pero esa claridad en métodos, resultados es la clave. Y pues existen niveles a los que uno puede, digamos, publicar, ¿sí? Entonces, uno no necesita tener un artículo no todo es un journal paper de 20 páginas en la revista Science. Eso no es todo, ese es el pico, la cima del iceberg, ¿sí? Pero debajo de eso hay una montaña de conocimiento construido que es la que está al alcance de todos, ¿sí? Entonces, hay revistas de diferentes niveles, hay congresos locales, hay congresos nacionales, internacionales, hay congresos que están muy establecidos a nivel mundial, ¿sí? Y dentro de todos esos, digamos, también hay pósters, digamos, podio. Entonces, hay una amplia gama de niveles, ¿sí? De lo que podemos publicar. Y lo importante es ser riguroso con lo que uno tiene. Entonces, uno debe crear un artículo, ¿sí? Que sea riguroso y eso es lo que se valora en la comunidad científica. Lo que se valora en la comunidad científica es si lo que usted está presentando fue hecho con rigurosidad, ¿sí? Cuando yo reviso un artículo, cuando yo, digamos, estoy revisando las revisiones en el proceso de edición en una revista, uno valora mucho más que el artículo sea claro, que el artículo sea riguroso, ¿sí? A que el artículo sea novedoso, entre comillas, ¿sí? Usted puede traerme un artículo que sea novedoso, pero que no sea riguroso y yo no lo voy a valorar. Igual, yo voy a decir, no, usted tiene que ser riguroso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa publicable? Cumple esas condiciones y depende del nivel donde usted lo quiera publicar. La cuarta pregunta es, bueno, qué puede llegar a ser publicable? ¿Sí? ¿Qué temas, qué acciones pueden llegar a ser publicables? Y ahí yo creo que está todo lo que nosotros hacemos, porque están los resultados de los proyectos que hacemos incluso en clases, ¿sí? Si, digamos, en una de las materias usted tiene un proyecto, digamos, no es un proyecto que todos hacen, pero es un proyecto que fue particular de su grupo o suyo, eh, eso puede ser un interesante proyecto o un interesante artículo, ¿sí? Usted lo puede organizar de forma que sea un artículo entonces, no lo descarte porque fue el proyecto de una clase. No, ese proyecto de clase puede ser un artículo. Los resultados de semilleros de investigación, ¿sí? Prototipos que usted haga, modelos que usted haga, algoritmos que usted haga, todo eso pueden ser publicables.
¿sí? Y algo que yo creo que es clave es el trabajo de grado. El trabajo de grado, no solamente, yo diría, y esto digamos también es una discusión, pero voy a compartir aquí mi posición particular. Yo no solo creo que el trabajo de grado puede ser publicable, sino debe ser publicado. Y que en lo posible uno debería estructurar el trabajo de grado pensando en que sea publicable, pensando en artículos, ¿sí? Capítulos que se conviertan en artículos. Esa es, digamos, mi visión y yo creo que puede servir mucho para tener esa continuidad en la academia, ¿sí? Entonces, ese punto yo quisiera resaltar. Algo que también es publicable y es muy importante, y yo creo que son los artículos más importantes dentro de la comunidad científica, son las revisiones bibliográficas. Publicar una buena revisión bibliográfica, primero es difícil y es muy valioso, ¿sí? Difícil no porque no pueda pasar el proceso, sino porque usted tiene que meterle esfuerzo a hacer la revisión bibliográfica, ¿sí? Pero si a usted le interesa un tema y usted tiene la capacidad de buscar y acceder digamos, a las bases de datos de artículos eh, sobre ese tema, puede crear una buena revisión, aprende un montón sobre el tema, digamos, yo creo que es el primer paso, o no han dicho, el primer paso para crear un buen proyecto es hacer una buena revisión bibliográfica y usted puede documentarla y usted puede publicarla. Eso es algo que a veces queda por encima, como que no nos dicen, las revisiones bibliográficas son súper importantes. Y lo otro es experimentos sencillos, pero que están bien diseñados. Vuelvo al tema de la rigurosidad. Si usted tiene un prototipo de un robot, usted tiene un prototipo de un dispositivo, usted puede ingeniarse un buen experimento sencillo, pero que tenga una buena pregunta con unos resultados claros. Y eso es un artículo súper valioso que la comunidad científica va a valorar. ¿Sí? Para publicar usted no necesita tener el super dispositivo, el último sensor, no. Usted necesita tener un buen diseño experimental. El buen diseño experimental es la clave de la publicación. Entonces, con esas ideas, yo me atrevería aquí a proponer el cómo empezar, cómo ustedes, cómo cada uno de nosotros, porque esto es algo que, o sea, incluso el investigador más experimentado puede seguir estos pasos para publicar. Entonces, no es algo que sea simplemente para la primera persona que va a publicar su primer artículo, sino es para todos nosotros. Yo creo que me atrevo a proponer acá una serie de 7 pasos que todos podemos seguir. Lo primero es identificar una especie de narrativa, una especie de mensaje. Entonces, un problema, una propuesta, un resultado. Esa simple narrativa, si la ponemos en un abstract y a nosotros nos dicen, el abstract es lo último que se escribe. Sí, pero no. Lo último, en la última versión del artículo, lo último que usted escribe es el abstract. Pero lo primero que usted podría escribir es cuál es su idea de lo que debe ser el abstract. Y seguramente va a cambiar un montón de la primera vez a la última. Pero escriban un abstract de su idea, de su narrativa, que eso le va a dar una especie de alcance, le va a limitar el alcance de lo que usted quiere hacer. Si usted no puede poner su idea en un abstract, es porque todavía no la entiende. Entonces, el esfuerzo de escribir el abstract le va a dar a usted, digamos, el, 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 el alcance que usted quiere darle a su publicación. Eso sería el primer paso, identificar una narrativa y ponerla en un abstract. El segundo, y esto, digamos, es segundo paso, pero en realidad esto es para siempre. Revise la literatura. Siempre revise la literatura. Siempre hay que estar revisando la literatura. ¿Qué se ha publicado? ¿Qué se publicó antes y qué se está publicando ahora? ¿Sí? Y tanto como usted pueda echar hacia atrás y tanto como usted pueda estar actualizado en su tema. Es clave, es fundamental siempre estar actualizado. Eso sería lo segundo. Lo tercero es, ok, usted tiene una idea de lo que se quiere publicar. Ahora organice los resultados. Organícelos y yo le sugiero esto. Identifique la figura clave o las dos figuras claves que usted va a mostrar en su artículo. ¿Sí? Si es un modelo, póngalo en una figura. Si es un algoritmo, póngalo en una figura. Si es un dispositivo, póngalo en una figura. La figura clave que usted va a mostrar en los métodos y la figura clave que usted va a mostrar en los resultados. La gráfica clave que indica una tendencia, la gráfica clave que indica una diferencia, una comparación, cualquiera. Esas dos figuras o tablas también son
la esencia de su publicación y puede ser lo único que mire a alguien cuando usted publica. Mira el título y después salta hasta los resultados y mira una gráfica, ¿sí? Entonces, es la clave y puede ser lo único que mire un revisor o puede ser lo único que mire alguien en un congreso o en un póster. Entonces, ese sería el tercer paso. Organiza los resultados en figuras y tablas clave. Cuarto, escriba un borrador que sea lo más conciso posible. Un borrador donde usted empieza, escribe los métodos, describa los métodos, ¿sí? Describa los resultados, haga una discusión, discuta los resultados y, o mejor, escriba una discusión y luego plantee una serie de preguntas o plantéese las preguntas de nuevo que usted hizo al principio en ese abstract original y escriba una introducción, ¿sí? Ese borrador súper conciso, que sería el cuarto paso, envíeselo a su mentor o a la persona que sería el autor senior de ese artículo, ¿sí? Entonces, envíelo a su mentor y lo más rápido posible. Trate de mantener los artículos en sus manos el menor tiempo posible, que esté lo más posible en los autores senior o en los revisores. Trate de estar con ellos lo menos posible. Sexto, identifique dónde. Y esta parte también es algo de un proceso de siempre estarlo haciendo. Usted siempre tiene que tener claro cuáles son los congresos que hay en mi área, cuáles son las revistas que hay en mi área, cuánto vale publicar en ese congreso, cuánto vale publicar en esa revista, es accesible, no es accesible, es en español, es en inglés, hay publicaciones en español en mi área, digamos, en Colombia o en mi universidad, y uno tiene que apuntarle a todos esos diferentes niveles, ¿sí? Pensando en, ok, no solamente es el artículo que vale $3,000 publicar, no, si yo no puedo en este momento pagar eso, tengo que empezar a apuntarle a todos los otros, pero necesito saber cuáles son las condiciones, eh, cuáles son esas condiciones. Y mi consejo sería, empiece por los congresos. Yo empecé por congresos, yo creo que todos empezamos por congresos, y muchas veces los artículos más citados de los investigadores más reconocidos son artículos de congresos. Entonces, a veces se subestima el valor de la publicación en un congreso y es algo completamente equivocado. Aparte de la experiencia en sí de ir a un congreso, que es algo súper valioso y de pronto eso se podría discutir en otra charla. La experiencia de ir a un congreso es algo transformador desde el punto de vista académico, por lo que uno ve, por lo que uno hace, por lo que uno comparte, digamos, es clave. Y por último, digamos, en esos 7 pasos, yo les diría, hay que aprovechar a los revisores. Esa es otra cosa que a veces se pasa por encima, y es que los revisores, uno los ve como un obstáculo, pero en realidad los revisores son personas que ayudan a construir el artículo, ¿sí? Primero, un artículo que no fue revisado, incluso rechazado, se cita menos. O sea, esa estadística está clara. Un artículo que ha sido rechazado una vez es un artículo que se cita muchas veces más que el artículo que pasó derecho. Entonces, el revisor, uno debe pensar en el revisor como una persona con conocimiento y experiencia que está gratis ayudándome a mejorar el artículo, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos esa mentalidad hacia el revisor y decimos que estas personas están ayudándome a mejorar mi artículo y tomamos en serio sus revisiones y en serio eh, sus observaciones, podemos mejorar mucho lo que tenemos. Entonces, siguiendo esos 7 pasos, yo creo que nosotros podemos, todos, no solamente el que va a publicar el primer artículo, podemos aumentar nuestra productividad, entre comillas. Entonces, ya para cerrar, y qué pena haberme extendido, pero creo que tenía varias ideas que compartir con ustedes. Quiero compartirle un poco de mi experiencia con los artículos. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Los Llanos, la tendencia y todo lo que, digamos, la gran mayoría de mis compañeros en ese momento hacían pasantías. Era lo que se facilitaba, incluso también lo que parecía ser lo mejor a la hora de entrar al mercado laboral. De alguna forma, incluso rebelde, siguiendo los consejos de Henry, que fue mi orientador en, en, en esa época, yo decidí y digamos varios decidimos que íbamos a hacer
trabajo de grado, que íbamos a hacer una monografía o tesis, no recuerdo exactamente el nombre en ese momento. Y escribimos, o sea, nos pusimos en la tarea de hacer un proyecto y de sustentarlo, escribirlo. eh, y de ese trabajo de grado surgió un artículo, ¿sí? Un artículo que con mucho esfuerzo publicamos en un congreso en Medellín. Desde Villavicencio publicamos en un congreso pequeño en Medellín. Gracias a ese artículo, gracias a ese artículo yo pude entrar a mi maestría en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Ese artículo fue la diferencia entre entrar o no entrar, la tuvo ese artículo. Ahí me abrió esa primera puerta para poder entrar a una maestría, ¿sí? Luego, los artículos que escribí durante la maestría, los dos artículos que escribí durante la maestría, me abrieron la puerta con un investigador del MIT en Boston, en Estados Unidos, una universidad súper reconocida. Yo pude ir durante mi doctorado a Boston gracias a esos artículos que escribí con él. Lo que hice allá en Boston, y de ahí, digamos, él fue el que me dijo, si lo que usted hace acá no lo publica, esto se va a perder. Entonces yo me enfoqué en escribir artículos de lo que hice allá en Boston. De lo que hice en Boston se publicaron 5 artículos, 3 en congreso, no, 2 en congreso, 3 en revista. Y gracias a eso que publiqué allá en Boston, se me abrió la puerta para, después del doctorado, ir a hacer mi postdoctorado en la Universidad de California. Entonces, los artículos fueron llaves que me fueron abriendo puertas a lo largo de mi camino. Entonces, gracias a yo siempre he dicho, gracias a ese artículo que publiqué en un congreso pequeño en una universidad en Medellín, yo empecé mi camino académico. Entonces, nunca nada es tan pequeño para ser publicado, ¿sí? Y no se debe subestimar la importancia de los artículos y la importancia de usar lo que uno hizo para publicar. Entonces, yo creo que con eso cierro. Eh, Me disculpa de nuevo por haberme extendido, pero creo que podía compartir con ustedes varias ideas. Entonces, no sé, Henry, cuál sea el paso a seguir. No, en realidad hoy eh, estamos improvisando, como lo mencionábamos antes de... No, no, no quiero decir, quiero corregir, improvisar no, estamos hablando de manera suelta y al natural. La idea es conversar y de hecho pues abrir la participación para que quienes están eh, nos pregunten cosas. Antes de eso pues quiero decir algo. Hoy en día pues para mí es un honor, eh, así como pudimos contar con el profesor Andrés Vaquero hace 15 días y hoy con Juan Carlos. Efectivamente, pues yo tuve la buena suerte en esta cuestión estocástica, un poco aleatoria, de encontrarme y coincidir en su momento con Juan, con Andrés y más personas. Y me gusta la idea de mencionar, me gusta el hecho de mencionar que los papeles se han cambiado, así como algún día yo tuve la oportunidad de orientar, y en particular el trabajo de Juan, mi orientación fue más eh, hacia el ánimo de que publiquemos, porque el trabajo técnico, me acuerdo tanto de ese trabajo, no fue de mayor contribución de mi parte, fue un trabajo en 100% asumido por Juan. Y es muy bonito porque pues ese trabajo nos llevó a realizar nuestros estudios de posgrado. Lo hemos podido llevar a los más altos niveles, afortunadamente. Y en mi caso, así como un día tuve la posibilidad de orientar a Juan, ya hoy en día yo no lo puedo orientar. Ahora Juan me tendría que orientar a mí. Entonces, si un día me gano yo un postdoctorado en alguna parte y me presento, posiblemente ya el papel tiene que invertirse. Ahora yo le estaría diciendo a Juan, me hace un favor, usted puede ser mi profesor orientador, lo cual hace parte de esta dinámica también que para mí es altamente valiosa. Bien, creo que es muy valioso algo que mencionó Juan también, y es que no hay que menospreciar, y hay que uno tiene que aprender, bueno, uno aprende todos los días. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé mi charla dije, hay que publicar por lo menos en congreso. Creo que estuvo muy mal de mi parte haberlo dicho de esa manera, desde luego nunca
hay una intención, pero darle más valor desde el mismo momento en que se menciona la posibilidad de publicar en Congreso. Para nosotros ha sido muy valioso. Entonces, pues quiero ceder la palabra al público. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, proceda. Quedamos atentos. Bueno, yo me quiero tomar el atrevimiento, no es presión. Ah, Pedro, por favor, procede, te Hola, escuchamos. profe, buenos días. No sé si me escucha bien. Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Pues, profe, también tengo como una inquietud con respecto a publicar artículos. Digamos, yo soy de pregrado, pero tengo un compañero que está haciendo pues su doctorado y de lo que hablábamos ahorita del tema de las publicaciones, de que efectivamente valen $3.000 y estas sumas así grandes. Eh, ¿Qué le puedo decir a él? O sea, ¿qué consejo le podría dar yo en tal caso, digamos que yo pues no sé al respecto, pero apoyándome en ustedes, ¿qué consejo le podemos dar a él de publicar? Él estaba pensando en comprar la membresía de IEEE y pues poder publicar. ¿Y cómo procedería eso? Eh, Juan, te cedo la palabra inicialmente. sí, permítame dar tres ideas que pueden o no responder su pregunta. La primera es que, digamos, pensándolo como un proceso, el artículo que se publica en la revista donde vale $3.000 puede no ser el primer paso, puede no ser el primer paso, puede que uno sí pueda hacerlo como primer paso, puede no ser, porque uno debe construir para llegar hacia ese punto, uno puede construir para llegar hacia ese punto. Si uno tiene la fortuna de que el laboratorio donde uno está, el profesor el cual uno lo está orientando, tiene el recurso para financiar eso, es perfecto y hay que aprovecharlo. Pero uno puede pensar en lo siguiente. Cuando uno publica un artículo, uno está documentando lo que uno hace. Y al final, lo que necesitan los laboratorios y los profesores es eso, documentar lo que hacen para poder pedir más recursos. ¿Sí? También nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos recursos limitados en la academia y todos estamos compitiendo por esos recursos. Y la forma en la que competimos es diciendo, oiga, denme este dinero, financieme la siguiente ronda digamos, de investigación para yo poder hacer esto, porque mire, yo hice esto en el pasado, yo estoy demostrando en el pasado, con mis publicaciones, que en el pasado fui capaz de hacer A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, cuando uno publica un artículo, uno está contribuyéndole a su laboratorio, a su departamento, para poder conseguir más recursos, que si usted empieza a pensarlo en esa escala, va a llegar el momento en el que usted puede pedir para decir, digamos, usted puede pedir para financieme la publicación del artículo de $3.000. ¿Sí? Puede que no lo pueda hacer la primera vez que pide ese dinero. ¿Sí? Y aquí, digamos, disculpen, me vuelvo un tris. Yo pienso mucho en la estructura de financiación que hay en los Estados Unidos porque es lo que me he venido acostumbrando. Pero más o menos funciona igual en Colombia. Si usted pide para un proyecto, si usted pide a MinCiencias o a una agencia de este estilo, usted debe tener unos resultados anteriores, ¿sí? Que son los que le dan un peso a usted para poder pedir unos recursos. Entonces, yo diría, puede que no sea el primer paso, si se puede, excelente, pero usted con artículos menores, en el sentido de que tiene que pagar menos, puede llegar hasta ese punto. Y lo otro es lo mismo, o sea, la misma idea de publicar en los congresos puede llegar incluso a tener un mayor impacto de publicar en una revista, digamos, pensándolo en el corto plazo. ¿Sí? Pensando en corto plazo, usted publica en un congreso, se da a conocer, establece lazos, ¿sí? Y le da a usted el trampolín para poder publicar después en revistas. Entonces, no sé si eso respondió completamente la pregunta, pero creo que aportan un par de ideas. Sí, profe, muchas gracias. Yo también tengo algo pues al respecto para opinar, sin embargo, quiero aclarar que es con el mayor respeto con el profesor orientador del candidato a doctor. Eh,
si hay alguna contradicción de mi parte hacia lo que piensa el docente, no es mi intención. Bien, pues el estudiante, el candidato a doctor, pues tiene que revisar eh, si es un requisito para obtener el título de doctorado, publicar al nivel de una revista que le cobra $3.000. Si es un requisito que yo creería que no. Sin embargo, eh, por ejemplo, si lo que requiere es publicar en Congreso y que quizás ya lo hizo, por ejemplo, y si estamos hablando de un estudiante a nivel doctoral acá en Colombia, acá en Bogotá, y si estamos hablando de la Universidad Distrital, por ejemplo, el WEA que viene próximamente, es un congreso que los mejores artículos los lleva a revista indexada y hay que pues entrar a revisar si tiene que ser indexada en Colombia o tiene que entrar en niveles de indexación tipo Scopus, con JCR, ese tipo de cosas. Hay que revisar los requisitos porque pues otra cosa que yo particularmente hago cuando atravieso etapas en las que no tengo dinero para pagar esos valores en publicación es preguntarle a mis colegas. Mis colegas muchas veces conocen revistas de un nivel aceptable, incluso por encima de lo aceptable, donde pues no está aquella crisis de que se demoran mucho para responder y pueden tener un costo menor a $3.000. Entonces, pero pues esta última observación puede ser algo que ya con seguridad el orientador, el candidato a doctor ha revisado. No obstante, pues no sobra decirlo desde luego con el mayor de los respetos. Juan Carlos, te cedo la palabra. No, es para agregar una idea y es que en los últimos años se ha vuelto una costumbre en las grandes casas editoriales, y incluye a I3C, en apoyar a los investigadores digamos, de los países que no están, digamos, de alto desarrollo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno puede someter un artículo o entrar, digamos, en la conversación con los editores de, puedo someter este artículo y usted me cobra menos porque yo soy de Colombia y digamos, es algo factible ahora, ¿sí? Que no lo era antes. Entonces, esos recursos, digamos, esas opciones también se pueden explotar para bien, ¿sí? Y un elemento pequeño adicional es con los congresos. Los congresos, especialmente los congresos de I3C, ahora tienen ese link con las revistas que cuando usted envía para, por ejemplo, para el AIROS o para el ICRA, que son congresos de la sociedad, del RAS, eh, su artículo puede ser también publicado en, digamos, eh, en el Automation Letters o una de estas revistas y tienen menores costos para las personas o para los investigadores de países en vías de desarrollo. Entonces, esa opción también es una opción que ahora está disponible que se puede explorar. Gracias, Juan Carlos. Ana Suárez, ¿tiene la palabra? Muy buenos días, yo soy Ana. Andrés, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar hoy trabajando acá con nosotros en este esfuerzo. Andrés fue quien eh, realizó la charla hace 15 días desde su trabajo en Illinois en robótica agrícola. Bienvenido, Andrés, gracias. Continúe. No, yo solo quería pasar a saludarlo, a Henry y a Juan, grandes amigos. Me alegra mucho verlos acá. Con relación a la pregunta anterior, quería aportar también que tal vez el estudiante que está en doctorado tiene opciones de journals que son gratuitos. Tal vez esos journals no son de alto impacto, pero ayudan, como dijo Juan Carlos, a una etapa de preparación de un artículo bueno, que es que pase por una revisión. Tal vez mientras uno tiene como la versión final del artículo, puede usar ese tipo de journal gratis para obtener las revisiones e ir mejorando la publicación. Y si el artículo es muy bueno, pues uno se puede ganar la publicación del artículo en el journal.
Hay bastantes, Elsevier tiene bastantes journals que son gratuitos, Twitter tiene también varios journals que son gratuitos Andrés, dejamos de escucharte bien. Sí, se está cortando un poquito. Mientras vuelve el audio con Andrés, también quiero aprovechar para dos asuntos. Uno, ITRIS-E. Cuando Juan Carlos decía ITRIS-E, se refiere a IEEE para nosotros. Y justamente la siguiente charla, por favor estén atentos, redes sociales de la sección Colombia, de IEEE, porque en 15 días, más o menos, ahí se les estará avisando al respecto de la programación, con una publicidad como la que se está compartiendo en pantalla, va a haber una charla sobre oportunidades que incluyen apoyos de este estilo para la escritura de artículos, que son beneficios que hay a nivel de IEEE para sus asociados, estudiantiles como profesionales. Andrés, ¿ya tiene mejor audio? Aló, aló. Andrés Vaquero. ¿Volvió el audio? Ya volvió, sí, escuchamos bien. Andrés, no, lamentablemente se corta. Yo quiero, alguien más quiere, mientras Andrés vuelve, Andrés, por favor, interrúmpanos en cualquier momento, en cuanto vea que tiene audio que te pueda escuchar. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna observación que quiera realizar? Creo que Pedro tenía la mano levantada para, no sé si follow up. Sí, profe, sí. Pues con Cuéntanos. respecto a lo que dijo el otro profe, sí, de hecho él ya tiene unas publicaciones, pero entonces es precisamente lo mismo. Él ya compitió por esos recursos, pues donde él está haciendo su doctorado y pues ganó y le ayudaron con una publicación de un artículo, ¿sí? Y la modalidad de grado que él tiene es publicar 3 artículos en la categoría A1. Entonces, pues él tuvo los recursos para sustentarse su segundo artículo, pero todavía no tiene el dinero o no ha podido publicar el tercero. Entonces, pues él no conoce IEEE, está iniciando. eh, entonces, pues la idea es como yo tener una guía. Claro que sí, Pedro, pues sugiero que en las próximas semanas, denme un momento, con el permiso, voy a silenciar. Y listo, volvimos por acá. Entonces, sé que hay opciones, como lo mencionó Andrés Vaquero, agrego en categoría A1. Cuando se menciona A1 está hablando de A1 de MinCiencias, Publindex. Hay journals que no son Q1, no están en el cuartil 1 de Scopus necesariamente, de los cuales incluso por esta época he recibido la recomendación de someter, porque yo ando en una etapa parecida. Yo necesito también publicar y pues tengo una limitación también de recursos, pero que eso no sea un motivo para no someter mis trabajos. Entonces, me ha apoyado mucho en mis colegas, escuchando opiniones sobre en dónde ellos han publicado. Esas conversaciones, tomando tinto al respecto, también hay que darlas. Creo que mi respuesta pues no es completa y creo que la podemos completar un poco más también en la charla que vamos a dictar en la siguiente, que está orientada precisamente a este tipo de situaciones. ¿Qué oportunidades tenemos para lograr cosas desde IEEE? No solamente apoyo para publicar, sino también, por ejemplo, concursos para ir a congresos,
Hay congresos donde si uno concursa se puede ganar eh, un apoyo financiero para participar. Entonces queremos ofrecer, tenemos un estudiante experto en este tipo de conocimiento que nos va a dar esa charla. Entonces yo pues sugiero, por favor, presentarse a la próxima presentación para seguir mirando posibilidades para nuestro candidato a doctor. ¿De acuerdo, Pedro? Claro que sí, profe, muchas gracias. Oye, allá estaremos. Gracias a ustedes. Yo me quiero tomar el atrevimiento, ya que el tiempo se nos está agotando. Fernando Lindarte o Alejandra Roldán están en línea. Sí, profe, estamos los dos. Bueno, Fernando Lindarte y Alejandra Roldán están terminando su pregrado en la Universidad Distrital. Ellos han asumido el reto de juntarse a un grupo de estudio en el área de la robótica que tenemos acá y ya lograron 2 publicaciones. Me gustaría que ustedes como estudiantes de pregrado nos compartan la experiencia, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y pero sobre todo lo más satisfactorio. Los escuchamos. Tranquilos que Bueno, no nos estamos evaluando. listo, profe. Vamos a hablar desde aquí porque no es fácil. No hay problema. Bueno, ¿por dónde empezar? O sea, o sea, la experiencia fue algo que nosotros no nos esperábamos. La verdad, en ningún momento nos cruzó por la cabeza que eso era algo posible. En la universidad, o no solo en la nuestra, sino que tengo entendido que en muchas, como que no se fomenta siempre a que uno publique nada de eso. Lo dijo el profesor Juan Juan Carlos. Carlos, sí. Hace un rato, que la tendencia por lo general es irse a pasantías. De hecho, yo estaba convencido y yo 100% me iba a meter a una pasantía. Y de repente un día agarramos y lo conocimos a usted en un intersemestral y a partir de eso empezamos a desarrollar el trabajo de grado y a partir de eso salieron las oportunidades en el congreso en el cual hablamos el otro día. Tristemente fue virtual por cuestiones, pero fue ya pues un acercamiento a todo eso, la publicación y eso que nosotros no pensábamos en absoluto que eso era algo posible, porque pues era algo muy simple y eso, y uno no se imagina que eso era algo que se pudiera hacer. Eso uno lo imagina que eso lo hacen ya cuando uno es profesional, los doctores y eso, y que tienen maestría, eso es lo que publican son los profesores. Pero durante todo ese tiempo, pues a nosotros se nos fue abriendo como pues la mente a todo eso, que sí es posible, que se puede lograr. ¿Algo que decir? Bueno, para el Bueno, segundo disculpa Alejandra, prosigue. Disculpa que te interrumpí. Sigue tú, por favor. bueno, para el caso del segundo artículo, que ya fuimos como autores principales, que fue un primer acercamiento con el uso de ROS2, siento que a pesar de que fuese un primer acercamiento, es importante publicar, porque como dijo el doctor Juan Carlos, si no se publican las cosas se van perdiendo. Entonces, me gustaría invitar a los demás también a que no consideren que su trabajo puede ser pequeño, puede lograr grandes cosas y informar a la gente desde que esté bien escrito y sea original y se haya trabajado bien. Entonces me gustaría que pues se fomente más la investigación y el publicar las cosas. Bueno, tengo una pregunta para Fernando y para Alejandra. Y Juan Carlos, esto es con el mayor respeto de mi parte porque realmente sigo pensando que ya hoy en día se nos orientaría a nosotros, incluido yo. Cuando ustedes publicaron su primer artículo, producto de sus resultados, de su trabajo, con Alejandra y con Fernando lo estamos viviendo, no me funcionó esto, no me funcionó lo otro, pero lo sacan adelante. Eso nos pasó el año pasado cuando publicamos nuestro artículo en el Congreso. Con Fernanda sufrimos el último día, hasta el último día, haciendo unos experimentos con nuestro robot agrícola. Quiero hacer una pregunta clave para vivir saludablemente. ¿Sintieron felicidad? Por supuesto, Bastante. más que nada cuando me acuerdo que en un momento en el que en Google Academy buscamos nuestros nombres y aparecía el artículo de primera, entonces como fue algo increíble, o sea, sí, fue algo de mucha alegría.
ver ese tipo de, ver esos resultados de algo que nosotros hicimos. Profesor Y Juan justo Carlos, antes de graduarnos. discúlpeme, profesor Juan Carlos, en su caso también fue antes de graduarse. Yo publiqué mi primer artículo y yo ya era ingeniero. Profesor Juan Carlos, ¿fue feliz? Es que yo creo que es que es donde está, digamos, aquí me puedo poner un poquito más filosófico, pero yo creo que la verdadera felicidad no viene de las cosas, de los placeres transitorios, sino de haber logrado algo con esfuerzo. O sea, si usted compara el placer que siente con algo transitorio, con el placer que siente después de haber construido algo que le costó, yo creo que no se compara, ¿sí? Entonces, Totalmente. yo creo que ahí está parte de la clave de lo que uno debe hacer en todo, ¿no? En todo en la vida uno lo puede ver desde esa forma. Bueno, sí, totalmente. Es así. Muchísimas gracias, Fernando, Alejandra. Bueno, por cierto, Fernando y Alejandra, pues vanse preparando porque en su momento nos irán a mostrar sus avances también en este tipo de escenarios para contribuir y motivar el desarrollo de la ciencia desde lo que hacemos nosotros en nuestros esfuerzos con la robótica. Alguien había levantado la mano, pero creo que después la bajó. Entonces, si desea la palabra, por favor, prosiga. Bien, algo adicional que quiero aprovechar para preguntar a Juan Carlos acá es que esta semana tuvimos una experiencia bonita con uno de nuestros estudiantes. Un procedimiento de linealización jacobiana de un modelo matemático, un carrito. Encontramos, no lo encontramos, un documento que haga todos esos despejes que hay que hacer. Y esta estudiante lo hizo. Yo le decía a ella, tenemos que mirar dónde lo colocamos porque eso es una referencia. Yo voy a usar tu trabajo y no quiero dejar de reconocer que es tu trabajo. Alguna vez, conversando con un estudiante doctoral en la Universidad de San Pablo, me dijo, ¿por qué no utilizas un formato de la Universidad Carnegie Mellon para reportes técnicos? Pero nunca lo he hecho y no tengo la mínima experiencia. Uno podría colocar, profesor Juan Carlos, un reporte técnico, no necesariamente una publicación de congreso, con y subirlo, no necesariamente un GitHub o algo así, pero que clasifique como referencia de una publicación. ¿Sabes Sí, algo al respecto? esa es una opción que, digamos, hay varios tipos de repositorios online que no pasan a través de procesos de revisión. Digamos, el ejemplo más famoso es el Arbex, ¿sí? Um, y, y sí se puede, sí, digamos, sí se puede, claro, sí se puede. Pero si, digamos, hubo un proceso ahí medio, o sea, si ella logró construir un algoritmo de alguna forma, porque eso es un algoritmo, eh, yo no descartaría la posibilidad de hacer un short letter o algo que sea una publicación en un formato más corto, ¿sí? Eh, Porque de todas maneras es una contribución, ¿sí? Lo que hay que ver bien es en dónde va, en dónde encaja mejor esa publicación, ¿sí? Eh, entonces, sí los hay, sí son valiosos, sí se pueden usar como referencias, eh, pero no descartarlo como publicación. Porque puede ser que sea valioso no solamente para usted, sino para otras personas. ¿Sí? Y todo lo que sea valioso para otras personas es digno de publicación. Digamos, ese puede ser un resumen. Perfecto, gracias, Juan. Me atrevo a lo siguiente. Yo creo que la Sí, señor. respuesta a la pregunta de ¿es mi trabajo publicable? Está en ¿le sirve a otros? Si la respuesta es sí, es publicable. Muchísimas gracias, doctor Juan. El doctor Andrés Vaquero había levantado la mano y fuera de eso, pues lo interrumpimos por un tema ahí técnico de audio. Mejor dicho, no lo dejamos terminar. Andrés, te escuchamos.
Hola, Henry. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Qué pena conversar con mi familia en ese momento. Al contrario, Ah, muchísimas gracias por el esfuerzo. yo quería hacerlo, pues, saludarlos a ustedes, también como Henry había dicho anteriormente. Ha sido un orgullo conocerlos, primero que todo, grandes amigos. También pasé por el de Juan, un simple artículo en una conferencia en Bucaramanga me abrió la posibilidad de una maestría y un doctorado en la Universidad de Sao Paulo en Congreso, y un simple artículo en un congreso en San Luis, Missouri, me abrió la posibilidad de un postdoc en la Universidad de Illinois y de ser ahorita el jefe del grupo de autonomía de la empresa Ersense aquí en Illinois. Lo que yo iba a aportar era que habían algunos journals que son de publicación gratuita, que tienen alto impacto, que también son una posibilidad cuando uno no tiene recursos económicos. Aunque sea sorpresa, yo viví algunos problemas acá en la Universidad de Illinois, que la misma universidad no quería pagar las publicaciones en algunas ocasiones. O no pagaban por ejemplo, no pagaban el ir al Congreso, que al final de cuentas, si usted no va, no lo publican. Entonces es casi como lo mismo. Entonces, una de las opciones, y lo vimos también en la Universidad de Sao Paulo muchas veces, una de las opciones son este tipo de publicaciones gratuitas, como los journals. El Saber tiene algunos journals que son gratuitos. Para buscar una lista más apropiada, yo creo que hoy en día podemos contar con las AI, como ChatGPT, buscar allí una opción de un listado de publicaciones en su área y colocan todas las características, y estoy más que seguro que hay muchos journals de alto impacto que no cobran por publicar en eso, sus trabajos. Entonces sería como mi aporte, y que apoyo lo que dice Juan Carlos: no les dé miedo publicar, publiquen. Lo que no está publicado no existe, eso es la verdad, y las publicaciones abren puertas. Muchas gracias, Henry, por todo el esfuerzo que usted está haciendo ahorita con lo de la IEEE. Juan, felicitaciones por todo lo logrado, saludos a la familia, y cualquier duda, también estoy ahí disponible para colaborar. Muchísimas gracias, Andrés. Igualmente, ¿no? Pues para mí es un honor, pues todo lo que hemos podido lograr. Es muy satisfactorio, y de nuevo es algo que pues, a uno lo hace feliz, y pues uno feliz vive mejor. Bien, Henry, agradecerle. Cuéntame, Juan. no, es para, qué pena, es para adicionar dos ideas, porque uno generalmente ve el lado, solo ve y difunde el lado amable y el lado chévere. Yo creo que es importante también lo siguiente. Uno, a veces es más útil para los demás que usted documente qué hizo mal, qué no funcionó, ¿sí? Y ahí existe esa discusión mundial sobre eso. Pero, digamos, la originalidad de su trabajo puede ser documentar algo que no funcionó. Tengan eso presente también, ¿sí? Puede ser que, listo, no lo pueden documentar en un journal, pero lo pueden documentar ahí sí en un repositorio de estos que estábamos diciendo, ¿sí? Que puede llegar a ser incluso más citado. Pero tengan eso en mente. Si no les resultó, pero usted cree que otro puede llegar a cometer el mismo error, documéntelo. Evítele a los demás el mismo error. De eso se trata la ciencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si bien de alguna forma nosotros atravesamos esa niebla ¿será que debo publicar? Esto es constante. Yo, digamos, en este momento de mi carrera, estoy en la misma lucha no he publicado casi, llevo años sin publicar lo suficiente, porque no siento que mis trabajos sean suficientemente dignos de publicación, ¿sí? Entonces yo mismo, a pesar de haber
pasado varias veces ese proceso mental, caigo en él en este momento, ¿sí? Y debo empujarme a, no, esto que estoy haciendo es útil, debo publicarlo, lo voy a organizar en un artículo, voy a publicar, porque incluso yo, para el siguiente paso, que es, digamos, ser profesor o demás, necesito tener más publicaciones. La moneda de cambio es las publicaciones. Entonces, no es una decisión que uno toma una vez y ya, de aquí en adelante, pues, publico. No, constantemente uno se tiene que estar evaluando si lo que está haciendo es publicable, que generalmente sí lo es, y dar el paso a publicar. Entonces, quería agregar dos cosas. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha cumplido el tiempo para esta presentación. De nuevo agradecerle a Juan, Andrés Vaquero, agradecerle muchísimo a todos, a Alejandra, a Fernando en especial. Es muy importante que personas que están viviendo esa experiencia, en el caso de Fernando y Alejandra ya no es un nivel inicial, el nivel inicial lo vivieron el año antepasado. Mm, y pues empezar a revisar cómo desde lo que se publica se contribuye, me llamó mucho la atención. Eh, También documentar los errores que se cometen y cómo se superan. Eso me parece, es algo que muchas veces uno no considera. Juan, su merced nos entregó una charla muy completa. Llegué a sentir algo como, ¿y ahora yo qué digo? Juan lo dijo todo. Entonces, muchísimas gracias por tan valioso aporte. Recuerden que estas charlas van a quedar grabadas en el canal que tengo de YouTube de IEEE, como está con Gmail. Entonces, informaré en este chat. eh, de hecho, para que no se me olvide, les pido el gran favor, ese chat queda abierto, entonces pueden solicitar el enlace de la grabación. Para quienes no disfrutaron de la charla del profesor Andrés Vaquero hace 15 días, ahí también está grabada esa charla. Entonces ahí vamos a ir siguiendo, vamos a seguir subiendo las charlas que vamos a seguir realizando por estos medios, tratando de dar cobertura a toda la sección Colombia. Bueno, Juan, de nuevo muchísimas gracias por colaborarnos hoy. Andrés, gracias por el esfuerzo hoy usted con su familia y todo de volvernos a colaborar. Y debo agregar también, Juan, que pues esta charla la proyectamos de esta forma, en esta dinámica, en esta ocasión, porque es una necesidad. O sea, hay que mostrarle a muchas personas que podemos lograr publicaciones. Y pues cuento contigo para una siguiente charla al respecto de tus investigaciones. Sí, claro, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Me encanta participar, digamos, en esto y compartir lo que he podido hacer y pues nos vemos a la próxima para hablarles un poquito de lo que yo hago. Bueno, de nuevo, de nuevo muchísimas gracias para todos. Entonces, pues damos culminado hoy nuestro evento. Eh, Permítanme el atrevimiento de decir que me voy muy feliz de ver que en los eventos pues tenemos una buena acogida. Y bueno, significa que en este esfuerzo de sacar adelante las iniciativas en robótica no estamos solos. Entonces, gracias de nuevo a todos. Un abrazo para todos y nos vemos entonces en nuestra siguiente charla. Y bueno, también ahí está mi correo electrónico. Estoy atento en lo que pueda colaborar con mucho gusto. Bueno, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Feliz tarde.